Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esto que es el Noticiero Escolar. Mi nombre es Máximo Casco y hoy nos encontramos en Villa Chepes para presentar lo que va a ser la primera edición de, como ya bien dije, el Noticiero Escolar. Este grupo, este trabajo, está conformado por varios alumnos de nuestra escuela, la Escuela Normal Juan Facundo Quiroga, y en la edición de hoy nos encontramos para hablar un poco sobre lo que es la historia de nuestro pueblo, la historia de Chepes. Para eso, varios de nuestros compañeros han recurrido a diversas estrategias, como lo son las notas, como lo son las entrevistas, que le han hecho a personas cualificadas para hablar sobre este tema, como lo es la historia de nuestra ciudad. A continuación voy a presentar a nuestros compañeros móviles de exteriores, que en este caso han sido Alejandro Britos, Tomás Schwartes, Fara Quiroga, que a lo largo de estos días han tratado de establecer la diferencia entre si Chepes y Villa Chepes son el mismo lugar, son diferentes lugares, y para eso han recurrido a diferentes personas en diferentes puntos estratégicos de nuestro pueblo, lugares como lo han sido bastante concurridos, como también fueron escuelas. Así que bueno, los voy a presentar y los queremos escuchar a ellos a ver qué han podido rescatar de las personas a través de sus respuestas. ¿Usted opina que Chepes y Villa Chepes son el mismo pueblo, son dos pueblos distintos o no lo tiene claro? Mira, Villa Chepes y Chepes para mí son distintos. ¿Sí? Sí, porque de Villa Chepes se hizo Chepes. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Es el mismo. Sí, muchísimas. No, creo que no son lo mismo. Muchísimas. Y para mí son distintos. ¿Sí? Sí. Así que me gusta más Chepe que el otro. Muchísimas gracias. Y la verdad es que no lo tengo claro. Muchísimas. Para mí el mismo sentido, no sé, yo soy de acá, no vivo acá, ¿viste? Pero estoy ahora paseando, pero está muy lindo Chepes, Villa Chepes, me gusta. Muchísimas gracias. Bueno, No, son el mismo pueblo. ¿Sí? El mismo pueblo, sí. Muchísimas gracias. Es el mismo pueblo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que Chepes Viejo fue la iniciativa del pueblo, después se trasladó para acá, pero yo sigo pensando que es una sola cosa, Chepes Viejo y Chepes, porque están vinculados todo el tiempo. Muchísimas gracias. Para mí son dos lugares diferentes. Es Chepes y Villa Chepes era lo que antes era Chepes. No sé si me doy a entender. Sí. Villa Chepes es lo que es Chepes Viejo ahora. Y esto sería Chepes la ciudad. No sé. Bueno, muchísimas gracias. Desde el punto de vista jurídico, digamos, desde el punto de vista legal, de lo que es la ley, entiendo, aunque no estoy 100% seguro, de que son dos localidades diferentes. Esta es la cabecera departamental y Villa Chepes es una localidad del interior del departamento, así como Villa Casana, El Totoral, etc. Eso es lo que entiendo yo, lo puedo asegurar, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista histórico, lo que conozco también es que hubo originariamente un asentamiento en Villa Chepes, previo al asentamiento en el lugar que hoy es Chepes Cabecera, y que con la llegada del ferrocarril el asentamiento de Villa Chepes se fue vaciando y el asentamiento de lo que hoy es Chepes Cabecera se fue creciendo. Eso es lo que uno conoce digamos, de lo que ha escuchado a lo largo de la historia. Pero yo lo considero, entiendo que desde el punto de vista legal son dos cosas diferentes, pero puede fallar. Muchísimas gracias. Yo creo que son dos pueblos distintos, pero no lo tengo tan claro. Muchísimas gracias. Y no lo tengo claro, pero entiendo de que son dos pueblos distintos, digamos, ¿no? Que tienen un origen similar, tienen una historia en común, y entendiendo un poco también y conociendo un poco la historia, ¿no? Esta historia del primer asentamiento en donde Villa Chepes o Chepes Viejo fue la primera población donde congregó, bueno, un grupo reducido de pobladores, y después por el ferrocarril se trasladó a la ciudad de Chepes actual.
Así que entendemos de que nos une la historia, nos une también el nombre, ¿no? El significado del nombre también, pero con jurisdicciones distintas. Si en lo personal yo puedo apreciar de que es o sea, no es un mismo pueblo, pero sí es un mismo territorio en la cual nos sentimos parte de ambos, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí, Villa Chepe pertenece a lo que es Chepe, está dentro de lo que es el departamento, por lo tanto pertenece ahí acá donde es Chepe, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Chao. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, es una pregunta que en la historia, bueno, se está viendo desde los tiempos que se inauguró la parte de Chepe y de Villa Chepe primeramente, en donde la gran cantidad de ciudadanos que vivían en ese lugar se trasladaron hacia el actual Chepe por la llegada del ferrocarril, en donde era, ¿cómo te puedo explicar? Un avance que tenía nuestro pueblo, ya que a través de los trenes traía una gran cantidad de mercadería y abastecía a gran parte de la ciudad. Bueno, en ese momento, hoy en día, está considerada como un lugar turístico la parte de Villa Chepe, en donde tenemos familia, cuenta con escuelas, pero son dos localidades diferentes, pero sería lo mismo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Dele. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para usted, Chepes y Chepes Viejo, ¿son dos pueblos distintos? ¿Son el mismo pueblo o no lo tienen claro? Buenas tardes. Chepe y Chepe, o sea, Chepe es un solo Chepe, no hay dos Chepes. Chepe más o menos nació allá por el año 1720 al pie del cerro. Lo que sí, el paso del ferrocarril determinó que, o sea, nace la estación Chepe y la población por una cuestión comercial, por una cuestión de poder trabajar con el ferrocarril por la venta de leña, ventas de animales, todo, la población se va corriendo desde Chepe Viejo hacia Chepe y se funda la estación Chepe, que luego nosotros lo denominamos Chepes Nuevo, pero hay un solo Chepe porque está dentro del mismo territorio, no hay dos Chepes distintos, no. Bueno, ¿usted conoce alguna historia que dé origen a esto, aparte de lo que me comentó? No, o sea, Chepe, bueno, nace allá en el año 1720 por la entrega de las tierras del Honorable Cabildo, se le entrega a uno de los que se considera los primeros pobladores, que es Ramón Reynoso y Tello, y luego otro suceso que determina también es la llegada del ferrocarril en el año 1906, que da lugar a la estación Chepe, que luego se convierte en Chepes Nuevo, o sea, Chepe Nuevo y Chepe Viejo, pero dentro de la misma comarca. Bueno, muchísimas gracias. No. Son los mismos pueblos. No estaría de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, Fara. A mi acontecer y por el conocimiento que yo tengo, son dos pueblos diferentes, tanto Villa Chepes como Chepes. Creería, si no estoy segura, que es por el grado de población. ¿Sí? Se ha ido poblando bastante y continúa poblándose lo que es ahora en la actualidad Chepes. Muchísimas gracias, profe. No, está bien, chicos. Muchas gracias a ustedes. Son dos pueblos diferentes, con dos culturas diferentes, con estilos de vida diferentes. Chepes es una ciudad con actividades propias de la vida urbana, y Villa Chepes, que comúnmente nosotros llamamos Chepes Viejo, es un pueblo, casi diría un caserío, que tiene actividades de tipo rural, así que son dos lugares diferentes, distantes uno del otro y que bueno, están comunicados por el camino del peregrino y que hace que estén en constante comunicación, pero son dos lugares diferentes. No conozco a ciencia cierta, digamos, de manera certera cuál es el origen de Chepes, pero sí he leído bibliografía, he podido charlar con algunos profesores de historia y todo se remontaría, digamos, a que el origen de la ciudad de Chepes se debe al paso del ferrocarril y la actividad que eso conllevó en su momento, y que bueno, después al ser
digamos, ruta de paso, sigue manteniendo el crecimiento constante de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Buenas tardes, para mí son dos pueblos diferentes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, sí, algo de la historia sé de que en realidad antes en Villa Chepes era ahí la cabecera departamental. Con el pasar del tiempo fue cuando se trasladó con el tema de las vías del tren, o sea, por el ferrocarril, es por lo que se trasladó, o sea, se vino acá, porque pasaba por acá en las vías del tren, y se empezó a concentrar más la población y el tema de las actividades económicas. En ese tiempo también se hablaba de que bueno, hasta la actualidad existe el tema de las actividades económicas más importantes de la zona, que es el tema de la forestación. ¿De la forestación? ¿No la escuché? El tema o sea, de aprovechar los tipos de algarrobos y de quebrachos que hay en la zona, ¿sí? Entonces, por eso es lo que puedo aportar con respecto a la historia, de por qué se trasladaron. Bueno, entonces los productores, los que trabajaban en esa actividad económica con el tema de la leña, se venían hasta aquí en los carros, y para poder vender la leña, y la llevaban hacia San Juan en ese tiempo, y bueno, de ahí los dueños vendían la leña y en San Juan compraban la mercadería, ¿sí? Y se venían al pueblo de nuevo. Muchísimas gracias, profe. Profe, buenas tardes. ¿Usted cree que Chepes y Villa Chepes son el mismo pueblo? ¿Son dos pueblos distintos o no lo tiene claro? Buenas tardes. Bueno, para mí Chepes y Villa Chepes son dos pueblos distintos. ¿Recuerda o conoce el suceso histórico por el cual se originó Chepes? Sí, fue por el paso del ferrocarril. Muchísimas gracias, profe. Bueno, hay, digamos, teorías encontradas ahí. Algunos afirman que es el mismo pueblo y otros dicen que no. Bueno, yo estoy con la posición de que es un pueblo nuevo. Bueno, sí, por ejemplo, la llegada del tren acá. Ese es un hecho muy importante acá. Por eso, digamos, es por eso que se dice que ahí nació Chepes, digamos. Claro. Muchísimas gracias, profe. Para mí son un solo pueblo. Y el principal que yo conozco es el ferrocarril. Muchísimas gracias, profe. Chepe viejo y Chepe actualmente no son los mismos. Bueno, Chepe viejo es nuestro origen y el Chepe actual es donde nosotros desarrollamos la ciudad. Sí, a través del ferrocarril. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Son dos pueblos distintos. ¿Y usted? El ferrocarril. Bueno, muchas gracias. Y para mí son una sola. Nada más que están llamados así porque fue antes allá Chepe hasta que se fue creciendo, extendiendo. La verdad que no. Muchísimas gracias, profe. Para mí es el mismo pueblo. Se lo llama de diferente manera. No sé el origen, pero para mí es el mismo pueblo. Sinceramente no. Muchísimas gracias, profe. De nada. Vamos a observar, las respuestas son muy controversiales, son muy diversas, por eso no podremos llegar a una opinión popular unánime en la que la gente se decida si Chepes y Villa Chepes son el mismo lugar, son dos lugares diferentes, así que eso todavía quedará en debate. Para seguir con el noticiero escolar, vamos a ir con las entrevistas que realizaron nuestros compañeros de Móviles de Exteriores, que tuvieron que recurrir al Museo de los Caudillos ubicados en Villa Chepes, donde se encontraron con Jorge Ortiz y Aniela Traba, ambos arqueólogos de nuestra ciudad, que nos van a brindar su conocimiento sobre la historia de nuestro pueblo y esta duda que tenemos y que hemos plasmado a lo largo de este programa, donde si Villa Chepes y Chepes son el mismo lugar o no.
Vamos con las entrevistas. Estamos con Jorge, que él es arqueólogo y estuvo trabajando desde ya hace un buen tiempo en lo que es la recuperación de aquí de Villa Chepes. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, en relación a su trabajo arqueológico, ¿qué podrías aportarnos sobre la historia de Chepes? Y bueno, en el caso, yendo a la pregunta, en el caso de qué aporte podría llegar a hacer la arqueología a la historia de Chepes, bueno, puede empezar a problematizar un poco cómo fue que se ocupó este territorio en los últimos 1000 años. Ustedes saben, por ejemplo, acá que hay sitios arqueológicos que datan entre 1000 a 1500 años, que son producto de la ocupación de los pueblos originarios que habitaron Villa Chepes. Pero también sabemos que hay pueblos históricos que están habitados los últimos 200, 300 años, y también sabemos que hay pueblos un poco históricos, pero un poco más recientes, que son, por ejemplo, Chepes, donde tenemos la estación de ferrocarril. ¿Qué puede hacer un arqueólogo ahí? Lo que hace es estudiar los objetos, todo tipo de objetos, comprender los espacios, analizar las arquitecturas, y ayuda como a problematizar la forma en que se habitaba esos lugares, y marcar las diferencias. Claro, buenísimo. ¿Qué hallazgo, ya sea algún elemento o algún objeto arqueológico, datan que Chepes y Villa Chepes son dos lugares diferentes? Y hace rato te decía que los arqueólogos venimos a problematizar un poco, igual que los antropólogos, y la vamos a problematizar esa. Primero, bueno, vos decías que qué hallazgos o objetos podrían marcar dos espacios diferentes. Sí. Teníamos Chepes actual y Villa Chepes. Sí, ciertamente pueden ser dos espacios diferentes, pero que a perspectiva de un arqueólogo nosotros no trabajamos con espacios tan acotados, hablamos más en territorio y en conformación del paisaje. Entonces, ¿qué objeto podría marcar una diferencia y otra? Bueno, sabemos, por ejemplo, que en este gran territorio, lo que es Chepes actual, una de las características son las arquitecturas que hay del ferrocarril, por ejemplo, y las vías de tren, que dan origen, si se quiere, un poco al poblado de ese Chepes. Pero este Chepes también tiene un poco su origen en el siglo XVIII, ¿no? Sí. Pero ahí también vamos a encontrar algunas arquitecturas diferentes a las de allá. Pero resulta ser que estos dos pueblos están habitados durante el mismo tiempo, durante el siglo XX. Entonces vamos a encontrar que hay mismos objetos transitando tanto en aquel espacio como en este espacio. Y yo no sabría decirte muy bien qué objeto permite caracterizar el origen de cada uno de los dos lugares. Pero sí te podría decir que aportar algunos datos, que por ejemplo el territorio que habita tanto Villa Chepes como Chepes actual está habitado hace 1500 años. Entonces, hace bastante. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver, para darle un ejemplo, acá en Villa Chepes tenemos Cueva de los Indios. Cueva de los Indios es un sitio arqueológico que pudo estar habitado en los últimos 1000 años. Sí. Y para la zona de todo lo que es al sur, que es donde está el llano, actual Chepes, aparecen muchas hachas. No sé si has visto que una de las características que cuentan ahí, que muchos pobladores donan en el museo, son hachas líticas. Y esas hachas líticas hablan de los pueblos originarios que habitaron esos lugares. Entonces podemos decir que este territorio está habitado hace unos 1500 años, pero de manera diversa. Cada lapso de tiempo hace que el territorio se ocupe de manera diferente. Hace 1000 años se ocupa con grupos seminómadas que están habitando las sierras, pero que también transitan el llano, que cazan, recolectan. Y hace unos 300, 400 años hay una población española que se empieza a instalar, por ejemplo, y ahí cambia una lógica de territorio y aparecen nuevos objetos. Y hace unos 100 años aparece esta modernidad, el capitalismo y todas las miserias que eso trae, y trae otros tipos de objetos que son esos objetos asociados al ferrocarril, por ejemplo, las arquitecturas. Entonces, que en este recuento te estoy diciendo en los últimos 1000 años las diferentes formas de ocupar el territorio. Eso es lo que haría un arqueólogo más. Yendo un poco a lo que nos enmarca en este museo, que es sobre todo el proceso social que se da durante el siglo XIX, en el marco de las luchas federales y de las montoneras. La mujer en realidad tuvo un rol protagonista también de este proceso. Uno a veces piensa mucho, se destaca, ¿no?, mucho a ciertas figuras, como pueden ser los caudillos, como Facundo Quiroga, Felipe Varela, Chacho Peñalosa, y a veces fue una práctica normal por parte de la historiografía nacional, hasta no hace mucho tiempo, invisibilizar
esto, la participación de las mujeres y qué rol tuvieron, no solamente en la vida cotidiana y doméstica, que es el ámbito en el que en general se relegó a la mujer, sino también en lo que es el ámbito de la política y de la vida pública. Y en esto, bueno, justo acá atrás, no sé si lo llegan a tomar con la cámara, pero justo atrás nuestro encontramos un retrato de Victoria Romero, que fue una de estas grandes protagonistas de las luchas federales, que fue compañera del Chacho Peñalosa. Pero eso ha sido la entrevista con Jorge Ortiz y Aniela Traba. Ahora vamos a continuar con el profesor Nicolás Gallardo, que nos va a contar un poco acerca de la historia de Chepes y algunos datos muy importantes que caben destacar acerca de este tema. Hola, buenos días. Estamos con el profesor de Historia, Gringo Gallardo. Buenos días, profe. Buenos días. Felicitar al profe, Carlitos, que bueno, incentiva un poco este trabajo que está ejecutado por ustedes y que hace mucho a la cultura y un poco también a que los jóvenes se interesen un poco por la historia. Al menos es lo que planteó Carlitos antes de la entrevista. Vamos a hacerle un par de preguntas para nuestro noticiero escolar. ¿Qué podría decirnos sobre el origen de Chepes? ¿Alguna fecha y suceso histórico que le dio origen? Todavía hay una polémica y un debate, a pesar de que en una convención de notables, de historiadores, hace ya como 15 años atrás, se estableció que la fecha que se debía considerar o el año, mejor dicho, para el inicio de la vida del pueblo de Chepes sería el año 1754, que es el año en que se protocoliza es una especie de, no es una especie, es el acta donde Apolinar Tello declara públicamente en un documento que, bueno, que ese año es el año, digamos, él habla de que en realidad el año 1721 él toma posesión él le compra a Félix de Archi, que era un soldado, que era el que recibió las tierras por parte del Cabildo en compensación por su servicio como soldado. Félix de Archi le vende a Apolinar Tello y en 1721 aproximadamente él ya está aquí tomando posesión. Pero cuando él protocoliza ese documento en el año 1754 es de donde se toma el inicio de la vida de los chepeños. Eso es en cuanto a una de las posturas. La otra postura es la anterior, la romántica, si yo le podría decir, que es la fecha cuando empieza a funcionar, cuando se pasa el ferrocarril por Chepes, que en realidad los trabajos empiezan en el año 1906, en 1908 se inaugura la estación, que conocemos nosotros ahí, y en el año 1910 pasa el primer tren. Entonces creo que se toma la fecha de 1910 o la 1908, que era la versión anterior, que se modificó. Entonces por eso ahora nosotros festejamos los 268 años de la vida de nuestra ciudad, todos los 30 de septiembre. Con respecto a la fecha, digamos el 30 de septiembre, yo desconozco cuándo fue que se instauró esa fecha. Tengo, digamos, versiones de que fue en la época, digamos, de los militares, después de Perón. Hay otros que hablan que fue antes. ¿Por qué el 30 de septiembre? Eso sí lo desconozco. Para usted, Chepes y Villa Chepes, ¿son lugares distintos? En un principio, sabes que yo tuve la experiencia de que el libro de Chepes y su identidad, que una de las autores es mi esposa, Mariela Busto, yo lo vi cuando ellos lo escribieron, incluso en algunos momentos ayudé en cuanto a la elaboración y la edición del libro, así que fui testigo de ese libro. En un principio yo disentía con Mariela y con su compañera, porque para mí Chepes viejos era una cosa y Chepes actuales es otra. Pero después, viste, que uno a partir, digamos, de la lectura, de la experiencia misma,
empecé a atracado. Y me di cuenta de que en realidad era cierto lo que ellos plantean por varias cosas. Una de ellas es de que estamos a 9 kilómetros, 8 kilómetros y pico. Y lo que se determina no es el espacio geográfico, sino el humano, la comunidad, la sociedad. Entonces, cuando nosotros escuchamos que cuando pasa el ferrocarril por acá, las instituciones se trasladan a Chepe, se trasladan los trabajadores, se trasladan familias también. Por lo tanto, lo que se vinieron de Chepe fue Chepe, o sea, la sociedad se vino acá. Es cierto que quedaron en Chepe Viejo, pero eran los menos. Eso por un lado. Por otro lado, hay comunidades y pueblos enteros como los judíos, los gitanos, los romaníes, que son pueblos y que se han trasladado, se trasladan todo el tiempo en todo el mundo y siguen siendo gitanos. Es decir, como sociedad, la sociedad chepeña no es un espacio geográfico, sino es un cúmulo de tradiciones, costumbres, normas, instituciones, la misma lengua, la tonada que hablamos, la religión, el culto que practicamos. Eso es lo que hace a una comunidad, no el espacio geográfico. Por lo tanto, para mí es lo mismo. Además, te cuento que leyendo, yo me encontré con únicamente dos que me a googlear y a investigar sobre esto. Hay dos pueblos en Santiago del Estero. No recuerdo en estos momentos los nombres, porque son nombres raros, digamos. Bueno, esos dos pueblos les pasa lo mismo que Chepe. O sea, cuando pasa el ferrocarril, tienen que trasladarse una determinada cantidad de kilómetros y ellos se siguen llamando de la misma forma. Como en vez de Chepe Viejo, bueno, tenemos Paquía Viejo también. Y bueno, y ellos sostienen que son lo mismo. O sea, más allá de que se ha trasladado, tienen la misma historia y consideran las fechas de iniciación de su vida en el anterior emplazamiento. Por lo tanto, digamos, si hay antecedentes históricos, si hay, digamos, esto de considerar de que otra cosa más que yo creo que es importante mencionar es que, suponte vos que un día de esto, quiera Dios que no pase, por una cuestión de catástrofe natural o que se nos acaba el agua o cualquier cosa, nos tenemos que trasladar 8 kilómetros al sur o al este o al oeste. Todos. Se va la municipalidad, se va el hospital, se van todas las instituciones. Y se va la gente. Y acá va a quedar gente, por supuesto. ¿Va a ser otro lugar? ¿Se va a llamar de otra forma? ¿O vamos a seguir siendo Chepe? Vamos a seguir siendo Chepe porque es la misma gente. ¿Usted cree que es importante conocer la historia de los pueblos, como en este caso de Chepes? Totalmente. Totalmente, y no lo digo yo, o sea, si vos hablas desde los griegos hasta los grandes pensadores, digamos, de la historia, plantean que la historia es fundamental. La historia actualmente, digamos, ha cambiado un poco el paradigma y antes como que la historia era una especie de cúmulo de datos, de fechas, de nombres, que no servían para nada, pero actualmente la historia es viva, está viva, la historia es conocerla implica dotarse de una inteligencia que te permite a vos analizar el presente, entenderlo en función del pasado y de ahí, a partir de ahí, proyectar un horizonte de posibilidades que se puede construir en base a esa experiencia. Por lo tanto, su futuro puede ser mejor. Entonces, de ahí que la importancia de la historia. Más, todas las ciencias tienen historia. Y aquellos pueblos que de alguna manera olvidaron, perdieron la memoria, les fue muy mal. Por lo tanto, sí es muy importante la historia. ¿Cuántos años tiene Chepes hoy? ¿Qué dato toma usted para explicarlo? Los 268 años que cumplimos el 30 de septiembre y es el dato que tengo yo que te expliqué en un principio, que es el acta, digamos, del documento que tiene Antonio Reynoso Tello, que lo ubica, digamos, que ese año 1758 es donde se protocoliza ese documento y a partir de ese momento se toma como el inicio de la vida de Chepe. Pero de todas maneras, él en 1720, 1721, él ya toma posesión de Villa Chepe. Por supuesto, después empieza a venir gente,
Después él pide permiso porque, a la iglesia de Córdoba, porque donde pertenecía esta zona geográfica, el curato de los llanos, que se llamaba, para erigir la primera iglesia, y después, que es la que actualmente, digamos, ya está totalmente destruida, y sí quedan los cimientos que actualmente los puedes ubicar al frente de la escuela de Chepe Viejo. Con el tiempo esa iglesia se destruye y hacen la otra iglesia, que es la que se restauró hace poquito, ¿no? Que es la que está frente a la plaza. Pero esa, la primera iglesia, es la que concede permiso de la diócesis de Córdoba para empezar a hacer la iglesia, y bueno, después hace la otra, y además, otras cosas que yo planteo es que todas las fundaciones de pueblos generalmente tienen en la plaza, al frente de la plaza, tienen sus instituciones, casi todos los pueblos. Vos ves que la plaza nuestra digamos, la actual plaza que tenemos, la de 25 de mayo, tiene solamente al frente está el registro civil, pero digamos, no está la iglesia, no está la municipalidad, no están las instituciones que son la policía, por ejemplo. En cambio, en el antiguo Chepe Viejo sí estaba. Eso te da la pauta de que ese fue el origen, y que esta creación fue posterior, muy posterior, no solo, y que no tuvo la importancia institucional que tuvo la otra. O sea, por una cuestión económica se traslada acá, no por una cuestión, digamos, de que los pobladores decidieron venirse acá. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos su participación, profe Gringo. Bueno, gracias a ustedes por permitirme socializar un poco lo que yo investigué, lo que es mi posición respecto al cumpleaños de Chepe, y nuevamente felicitarlos a ustedes como al profe, nuevamente les repito, por hacer un poco que la historia sea una ciencia que tenga un poco de aceptación en los jóvenes, y por supuesto, ¿no?, lo de Chepe, que es un tema digamos, el cumpleaños de Chepe, que genera de debate permanente, y que en ese debate también se enriquece muchísimo cada uno por su lado, digamos, los que tienen una postura y la otra investigan, y se enriquece el debate, se enriquece la historia. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Para concluir con el programa de hoy, queríamos agregar otra perspectiva a todo el trabajo de investigación que se hizo en este noticiero, y para ello queremos darle lugar al profesor Omar Rodríguez. De que Chepe tiene su origen correctamente el 7 de julio del año 1903, cuando se inician las tareas de monte en esta ciudad, cuando llegan las primeras bandadas de ferroviarios. Todos los datos a mí me arrojan que Chepe tiene un origen a partir del paso del ferrocarril, y no hay otra historia. Nosotros no podemos decir que Chepe es lo mismo que Villa Chepe, tenemos la misma fecha fundacional, porque desde el punto de vista geográfico los dos pueblos todavía están, que existe la merced de tierra, sí existe, pero esa merced abarcaba 1 kilómetro, o sea, hasta la zona del Matadero, y nada más. Desde el punto de vista geográfico no es compatible. Y desde el punto de vista filosófico, como también debes haber estudiado en secundaria, que habla de los principios constitutivos del ser, habla de la esencia. ¿Qué dice la esencia? Dice que la esencia de un ser es lo que hace que este ser sea esto y no sea otro ser. Gracias por ver esta edición, nos veremos en la próxima, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y buenas noches.